Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta asamblea de oración de Nueva Alianza. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite hoy reunirnos de esta forma, utilizando la tecnología. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy reunidos en torno a ti. Te pedimos que tomes control de esta enseñanza. Te pedimos que seas tú el que guíe, el que dirija, el que instruya. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, Paráclito, Consolador, fuente de agua viva, ven y pósate sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que te lleves cualquier cosa que esté distrayendo, que nos esté preocupando. Te pedimos, Señor, que te la lleves, te la entregamos. Cualquier barrera, cualquier bloqueo, lo ponemos en tus manos. Pedimos al Señor que todo lo que aquí se haga o se diga sea para su gloria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy vamos a tener un tema muy interesante y creo que muy necesario que lo conozcamos, que sepamos un poquito de lo que son las cadenas o las ataduras espirituales. Y quiero iniciar con esta cita bíblica de Juan, capítulo 8, versículo 34, que dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quise poner esta fotografía que es pues muy clara de lo que pasa cuando estamos nosotros atados o encadenados, ¿no? Aquí vemos un grillete en el tobillo de esta persona y prácticamente es lo que sucede cuando nosotros estamos encadenados o atados espiritualmente. ¿Qué es una atadura espiritual? Pues es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso de la vida de una persona. No sé si conozcan alguna persona o a ustedes les haya pasado en alguna etapa de su vida en la que nada te sale, todo proyecto que tú tienes se viene abajo, estás a punto de lograr algo, algún aumento de sueldo, cerrar algún negocio, y resulta que faltando nada para cerrarlo, se te cae de las manos, ¿no? Bueno, pues muchas veces es porque existe una atadura espiritual, una cadena, ¿sí? Aquí también quise poner esta fotografía, que de alguna manera también nos es muy explícita, ¿no? Para entender lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que pasa es que estamos, pues, de alguna manera influenciados fuertemente por alguna presencia maligna. Y vamos a ver, pues, por qué sucede esto y qué soluciones hay, ¿no? Al respecto, sobre todo eso. Bueno, pues primero voy a platicarles de los efectos de las ataduras, ¿no? Y el primero es que debilita tu fe. ¿Qué pasa? Que te muestras o te sientes apático para acercarte a Dios. Muchas veces estás emproblemado, tienes una situación muy difícil y alguien te aconseja que te acerques a Dios y definitivamente es lo último que harías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por ahí hay una influencia, ¿no? Alguna atadura. Otro efecto es que provoca ansiedad o un desasosiego, no sientes paz, estés en donde estés. Y sobre todo, cuando te encuentras en lugares santos o ante la presencia del Santísimo, o estás en la iglesia o ante algún sacramental, esto te provoca incomodidad, ¿sí? Una ansiedad de querer retirarte de ahí, te puedes incluso comenzar a sentir mal, te puede doler la cabeza. Es frecuente que sucedan este tipo de situaciones. También hay ocasiones en las que algunas gentes sobre reaccionan o de plano no reaccionan. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si te ha pasado que en alguna conversación estás tú tocando diferentes temas con alguna persona y puedes tener mucho rato en esa conversación, pero cuando tocas un tema en específico, esa persona sobre reacciona. Se puede molestar, se puede enojar, puede comenzar incluso a gritar o puede comenzar a llorar o de plano no reacciona, ¿sí? No reacciona de acuerdo, no tiene una congruencia con lo que está sucediendo y se queda como estática, como paralizada. Pues lo que pasa es que
es probable que haya alguna atadura por ahí, alguna cadena. También en algunas personas se producen pensamientos obscenos, ¿sí? Que no provienen de él, sino que son pensamientos que vienen a consecuencia de esta influencia maligna, y entonces llegan cuando te acercas a Dios, cuando te acercas o quieres hacer un cambio de vida, tienes algún propósito, empiezan a ser como muy fuertes estos bombardeos de pensamientos obscenos, obsesivos o sexuales también. Es frecuente que sean sexuales. Hay personas que, por ejemplo, algún hombre que trae alguna atadura de un origen sexual o de lujuria, en cuanto está en la presencia de alguna mujer, empiezan estos pensamientos a venir a él y no lo dejan en paz. No provienen de él, como les digo, son pensamientos que vienen de esta influencia, de esta presencia. Hay también otros efectos como las adicciones al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, etcétera, etcétera. Hay muchísimas adicciones, ¿no? También la violencia muchas veces es producto de una atadura, de una influencia. ¿Sí? Gente muy violenta que no le puedes decir nada porque se pone muy mal, iracunda, pierde el control, está fuera de sí y muchas veces es que está atada. También hay otras personas que tienen depresión, ¿sí? Están deprimidas constantemente, se sienten tristes, sin ganas de nada, incluso pueden llegar a tener alguna tendencia suicida, ¿no? Son efectos de estas ataduras. Bueno, tipos de cadena o de atadura, voy a mencionarles algunas y vamos a ir desarrollando el tema aquí en la plática. Algunas ataduras son a través de palabras, intergeneracionales, a través del demonio, afectivas, y ahí pueden subdividirse en sexuales o de miedo, heridas que el demonio aprovecha, gente herida, pecado, otras que vienen desde el vientre materno o a consecuencia de los vicios. ¿Y qué puede originar una cadena o una atadura? Bueno, pues cuando alguna persona de nuestra familia, por lo regular, alguna persona con parentesco ascendente, ¿sí? Algún antepasado, o nosotros mismos hemos practicado, por ejemplo, el maldecir frecuentemente, ¿no? Incluso hay gente que se maldice ella misma, ¿no? Soy un imbécil, soy un torpe, no voy a poder. Son maldiciones. La palabra tiene poder, sea para maldecir o sea para bendecir. Lo peor del caso es que muchas veces los papás maldicen a sus hijos y ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? A veces lo vas a pagar con tus hijos, nunca te vas a casar, nadie te va a aguantar, ¿sí? Eres un estúpido. Todo eso tiene una repercusión, son maldiciones y provocan o pueden provocar una cadena. El enemigo está activo, está trabajando constantemente y cuando ve una oportunidad la toma. Si él puede atarte, lo va a hacer. Bueno, hay cadenas intergeneracionales, ¿sí? Que pasan de generación en generación, ancestrales, incluso de antepasados, aunque ya no exista un parentesco, una línea sanguínea, son antepasados y puede haber por ahí cadenas o ataduras que hayan sido heredadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en el momento de nuestra concepción, el esperma y el óvulo se unen y en ese momento, cuando llega la vida, tú recibes una herencia genética, ¿sí? Puede ser el color de tu piel, tu estatura, complexión, el color de tus ojos, ¿sí? Es una herencia genética o también puede ser una propensión, por ejemplo, a la diabetes, ¿sí? O alguna situación, asma o alguna otra herencia, ¿no? Son herencias genéticas, pero así como hay herencias genéticas,
también hay herencias espirituales, ¿sí? Estas herencias, que son cargas negativas que se van pasando de generación en generación, ¿sí? No sé si han escuchado de familias donde hay muchos suicidios o abortos o divorcios, ¿sí? Y es recurrente en la familia, ¿no? O alcoholismo, ¿no? Puede brincarse una generación, pero a la siguiente llega, ¿no? Y no quiere decir que sea en toda la descendencia, así como unos heredaron el color de ojos claro, ¿sí? O el cabello rubio o el cabello negro, no todos fueron con los ojos, no nacieron con los ojos claros o con el cabello rubio. Bueno, pues así esa herencia puede recaer en alguna persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos nosotros heredando la responsabilidad moral de nuestros antepasados. De ninguna manera, ¿sí? La herencia moral no se transmite, si cada quien paga por sus pecados. Sin embargo, la consecuencia sí existe sobre las siguientes generaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un antepasado o un familiar le dio autoridad al enemigo sobre todo su linaje. Bueno, por ejemplo, el recurrir a prácticas esotéricas o de nueva era, que está en estos tiempos muy de moda, ocasionan fuertes cadenas, fuertes ataduras, ¿sí? Porque el enemigo, el demonio, Satanás, se disfraza de ángel de luz para encadenar. Si tú lo vieras como lo que es, un ser maligno, un homicida, ¿sí? Un mentiroso, como dice la palabra de Dios, pues seguramente no caerías en sus redes, ¿no? No podría atarte. Entonces se disfraza y bueno, pues puede ser a través de consagraciones, juramentos, ¿sí? Que ahí difícilmente es de forma inconsciente. Por lo regular, estas personas que realizan una consagración pues están muy conscientes de lo que están haciendo y pudo haber en tu linaje alguna situación de estas, ¿no? Juramentos, órdenes secretas como masonería o nueva era, ¿sí? Prácticas orientales, ¿sí? Y aquí enumero algunas, el Feng Shui, el yoga, el Tai Chi, mantras, meditación trascendental, Reiki, etc. O el consultar adivinos, ¿no? Videntes, magos, brujos, santeros, hechiceros. Bueno, pues todo esto es entrar en los terrenos del enemigo y le estás dando autoridad para que pueda él atarte, ¿no? Sabemos que todo lo que proviene de él, pues va a ser malo, ¿sí? Incluso puede llegar a conseguir algún favor, ¿sí? Pero te lo va a cobrar. Lo va a cobrar y con muchos intereses. Bueno, también la lectura de libros de ocultismo, satanismo, horóscopos, los amuletos, y donde pongas tu confianza y no sea Dios, bueno, pues estás dándole oportunidad al enemigo para que te ate, ¿no? Sesiones de espiritismo como la Ouija, ¿sí? Las cartas, todo eso trae consecuencias negativas sobre nosotros y como les digo, cobra muy caro. Bueno, también hay heridas, ¿sí? Heridas que nosotros podemos sufrir en el trayecto de nuestra vida. Hay heridas que dejan marcas muy profundas, que son las que se producen desde el vientre materno o en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Estas heridas pueden ser heridas de abandono, aquí en el número 5, que son como base para muchas otras, ¿no? Herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición, de humillación, que pudiste haber sufrido en tu niñez. Probablemente tú interpretaste un abandono, a veces ni siquiera es un abandono real, probablemente en el periodo en el que tú estabas en el vientre materno, tu papá salía a trabajar y no se encontraba en casa y tú sentiste esa ausencia, ese abandono, incluso ese rechazo, y esto está siendo aprovechado por el enemigo para atarte, ¿no? Y hacerte sentir como que estás solo, que nadie te entiende, soy indigno, nada merezco, una herida de rechazo, no valgo nada, nadie me ama,
siento culpa, me siento triste, me siento que no merezco ser feliz o no merezco que me vaya bien en la vida. Son heridas que el enemigo está utilizando para atarte, ¿sí? O herida de injusticia, que genera confusión, miedo o impotencia, ¿sí? Probablemente en la primaria tuviste alguna situación que provocó en ti esa herida de injusticia. A lo mejor tuviste algún profesor pues que era injusto en su relación contigo y te hizo sentir muy mal, ¿no? Era una persona que constantemente te denigraba, ¿sí? O te reprendía y bueno, creó en ti una herida de injusticia que está provocando que el enemigo pueda generar confusión, miedo o impotencia. Bueno, pues estas son las heridas que el enemigo también aprovecha para atarnos, ¿no? Ataduras del vientre materno, como les decía, desde que somos concebidos podemos ser atados, ¿sí? Muchas veces la mamá no se entera que está embarazada y bueno, el bebé puede sentir una indiferencia, puede sentir un abandono y genera una herida donde el enemigo aprovecha para atarnos, ¿no? O ya en una situación extrema hay mamás que en algún momento pueden tener intenciones de abortar, ¿sí? O mencionan constantemente que no quieren ser mamá, ¿sí? O que no quieren al bebé, o que ella esperaba niña y fue niño. Todo eso provoca heridas de rechazo que en lo consecutivo van a provocar una atadura, porque como les digo, el enemigo no desaprovecha el tiempo. Hay ataduras de miedo, a veces fuimos severamente golpeados, reprendidos, probablemente hubo algún abuso y bueno, todo esto provoca ataduras, ¿no? Una cesárea incluso puede generar en el bebé un evento traumático donde se siente vulnerable, agredido y el bebé siente un profundo miedo, ¿no? Cuando las ataduras nos acompañan, cuando no se ha sanado, cuando no se han roto, pues se transforman en un sinnúmero de situaciones, ¿no? Puede ser depresión, en rebeldía, caer en drogadicción, un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Qué se está buscando? Llenar esos vacíos, ¿no? Esos vacíos que están en nuestro interior y que no podemos llenar de ninguna manera, si no es por medio de Dios. Y bueno, Dios es el único que rompe cualquier atadura, cualquier cadena que el enemigo haya puesto en nosotros. Hay también ataduras por pecados personales, ¿no? Gente que persiste en el pecado, ¿no? Constantemente se le está dando autoridad al demonio para que nos vaya atando, ¿no? Él comienza poco a poquito, sin que te des cuenta, y cuando menos acuerdas ya te encuentras atado, ¿no? Ya tu voluntad está debilitada totalmente porque tú en libertad le diste pues esa autoridad al enemigo, ¿no? A través del pecado, ¿sí? Hay gente que incluso culpa a Dios, ¿no? De esta situación. Estoy siendo muy desdichado, me está yendo muy mal, estoy sumergido en los vicios, no sé, un sinnúmero de cosas, y culpan a Dios, siendo que pues, es fruto de las decisiones mal tomadas pues, que nosotros decidimos, ¿no? Bueno, hay ataduras sexuales y dice la palabra de Dios que es el único pecado que podemos cometer contra nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque te haces uno con esa persona, ¿sí? Voy a leerles aquí esta cita bíblica, que es la de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él, en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio
Bueno, entonces, aquí lo dice la palabra de Dios, es muy claro. Cuando alguna persona cae en un pecado de esta índole, de este tipo, un pecado sexual, pues lo que pasa es que se está trayendo todas las inmundicias de las parejas sexuales con las que está teniendo relaciones, ¿no? Entonces, imagínate la situación espiritual que está teniendo esta persona, pues es atada, es encadenada por el enemigo. ¿Por qué? Pues porque se le dio autoridad. Tú le diste autoridad en libertad. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la parte positiva. ¿Cuál es el primer paso para que estas ataduras puedan romperse? Pues primero que ejerzas tu voluntad y que esa voluntad esté direccionada hacia Dios. Que tú quieras que Dios te libere. Ese es el primer requisito. Si tú no quieres, no va a pasar nada. ¿Sí? Dios es un caballero y va a respetar tu libertad. Si tú le dices, no, yo estoy bien así, yo me la estoy pasando de lujo, pues Él lo va a respetar. No va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, hay personas que en algún momento dado buscan en la asamblea o en los retiros que se haga oración por ellas. Sin embargo, estas personas no están dispuestas a dejar esa vida de desorden, esa vida pues de pecado que te está separando de Dios. Y bueno, pues no pasa nada. Estas personas llegan a un retiro y se retiran de ese retiro en la misma circunstancia. Y muchas veces se molestan, ¿no? Pues es que no me gustó, no pasó nada, no sentí nada. Lo que pasa es que si tú no estás dispuesto a hacer ese cambio de vida, a recibir al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, pues efectivamente no va a pasar nada, porque así lo dispusiste tú. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Podemos tener inclinaciones, ¿no? A lo mejor a ti te gusta mucho el azúcar, los dulces, ¿no? Es una inclinación, ¿sí? Pero eso no doblega tu voluntad, ¿no? O incluso el mal carácter, a lo mejor eres una persona temperamental, pero eso no te doblega, ¿no? De alguna manera, tú en algún momento puedes controlar esa tendencia, esa inclinación, ¿sí? Pero cuando hay ataduras, esas ataduras sí doblegan tu voluntad, ¿no? Pasas horas en las redes sociales, ¿sí? O viendo pornografía y no te puedes desprender, ¿sí? Bueno, el primer paso es poner tu voluntad en las manos de Dios, ¿sí? El segundo paso para romper ataduras es el perdón. Es súper importante el perdón, ¿sí? De igual manera, cuando algunas personas piden oración y están llenas de rencor y no están dispuestas a perdonar, el Espíritu Santo no puede llegar, ¿sí? Hay una barrera invisible que no permite que puedas tú ser liberado de esas ataduras. Entonces, el primer paso es perdonar. Muchas veces ese perdón que tú necesitas darle a esa persona, ¿cómo puedo explicarte? No es fácil. No es fácil porque a lo mejor esa persona te hizo un daño tremendo, ¿sí? A lo mejor fue muy injusta, te hirió mucho, a lo mejor abusó de ti. Entonces, cuando te dicen, pues simplemente perdona, pues yo sé que no es fácil, es difícil. Sin embargo, se comienza proclamando el perdón, ¿sí? En el nombre de Jesús yo perdono, incluso bendigo a fulano de tal, ¿sí? Y lo eximo de culpa, porque cuando tú perdonas no pones condiciones. ¿De qué se trata? Es de dejar de ser tú el juez para que lo sea Jesús, ¿sí? Cuando tú perdonas no quiere decir que le estés dando la razón a esa persona. Simplemente quieres ser libre. Quieres que el Espíritu Santo pueda liberarte. En otras ocasiones el perdón es para nosotros mismos. Hay cosas que a veces no nos perdonamos, nos hemos equivocado tanto que no nos podemos perdonar. Y de igual manera comenzamos a proclamar en el nombre de Jesús ese perdón. Yo en el nombre de Jesús me perdono de esto, del otro y de aquello, ¿sí? O muchas veces
estamos resentidos con Dios, ¿no? Porque, les decía anteriormente, hemos tomado decisiones erróneas y nos hemos equivocado mucho y esto ha traído consecuencias en nuestra vida y muchas veces estamos cegados y no nos damos cuenta que esa situación que estamos viviendo es producto de nuestras equivocaciones y le echamos la culpa a Dios. Entonces, pues también hay que, aunque Dios no tiene la culpa, es proclamar ese perdón. ¿Sí? Señor, te perdono si me siento resentido. Como les digo, de Dios no viene nada malo, pero muchas veces nosotros no entendemos o se nos complica esta parte. Bueno, entonces recuerden que el perdón es muy importante. ¿Cómo podemos darle seguimiento? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a sentir el perdón por esa persona, por nosotros mismos o incluso por Dios? Orando, en la oración. En la oración Dios va sanando y va desatando, va rompiendo cadenas, grilletes. Entonces es muy importante. Bueno. Muchas veces después de esta parte del perdón y de esta sanación interior, viene ya la sanación física, ¿no? Porque ya en muchas ocasiones las enfermedades físicas son producto primeramente de una afección espiritual. Entonces, hemos visto que se produce esta sanación física ya después de que ha sanado en nuestro interior. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues primeramente, como les decía, es una decisión radical de conversión, ¿sí? Poner tu voluntad en las manos de Dios, perdonar, ir a confesarte. Acuérdate que el sacerdote está representando a Cristo, no está para juzgarte, está representando a Jesucristo. Y cuando tú entregas esos pecados en confesión, pues sana tu alma, sana tu espíritu. Entonces, es otra barrera que necesita ser retirada. Entonces, hay que acudir a la confesión. Es muy importante también hacer una renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, ¿sí? Una renuncia específica, que pues esta renuncia nosotros la llevamos a cabo en los retiros. Cuando vayan a algún retiro de Nueva Alianza, bueno, pues ahí se va a llevar a cabo esta renuncia. O bien hay libros de oración donde vienen estas oraciones de renuncia, que son oraciones de sanación interior para romper cadenas, ataduras. Si tienes algún objeto esotérico, algún libro, hay que deshacerse de todo eso que está haciendo daño. Las vistas al Santísimo nos ayudan mucho a sanar, para que estas ataduras, estas cadenas puedan ser rotas por nuestro Señor. La recepción frecuente de la comunión, ya no se diga, es recibir a Jesucristo en nosotros, y esto nos va a ayudar muchísimo. El ayuno, cuando hay una situación muy fuerte, cadenas muy arraigadas, muy fuertes, pues el ayuno es muy efectivo, muy eficiente. Tu oración personal, que no debe de faltar, es la base de toda vida espiritual. La lectura de la Biblia, como les decía, acudir a los retiros o apoyarte en alguna comunidad, como la nuestra, la Nueva Alianza. Y bueno, concluyo con estas dos citas bíblicas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la otra es de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, pues muchas gracias. Estamos el próximo miércoles a la misma hora, si Dios quiere, con el siguiente tema. Gracias.